Grabando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Tatiana Giraldo. Mi grupo está conformado por Ferney Infante, Fabián Parraga, Carlos Restrepo y pues vamos a hablar sobre la presentación de los estados financieros de la empresa Terpel. De acuerdo. En estos momentos vamos a continuar. Vamos a indicar el panorama general que tenemos del diagnóstico financiero. Pues lo que logramos evidenciar de manera general es que la empresa tuvo ciertos inconvenientes, ciertas pérdidas durante el periodo 2010 y 2011, las cuales vamos a evidenciar punto por punto a continuación en los diferentes análisis que hemos realizado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. De acuerdo. Entonces, bueno, en estos momentos tenemos en pantalla el análisis vertical. Entonces, en este podemos evidenciar cuánta significancia tiene cada uno de los activos, pasivo, patrimonio en, en el estado de la empresa para cada año correspondiente. Podemos ver, pues no vamos a enfatizar mucho en cada uno, podemos ver de manera general que estamos dependiendo mucho más de los activos corrientes y, perdón, de los activos no corrientes y corrientes, ¿de acuerdo? Principalmente de los activos no corrientes, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa que pues, en algún momento de pronto de liquidez podríamos solventar esas deudas por medio de nuestros activos no corrientes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con el análisis horizontal. Entonces, bueno, en estos momentos, ¿alguien quisiera tomar la palabra? Bueno, tenemos el análisis horizontal, que debemos tener en cuenta que el análisis horizontal es un procedimiento en donde comparamos los estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, pues para determinar los aumentos, disminuciones o variaciones de las cuentas en un periodo a otro. Así que pues en el estado de la situación financiera podemos deducir que entre los periodos 2010 y 2011 los activos corrientes variaron un 10% y dentro de estos activos el concepto de mayor variación fueron los inventarios con un 32%. Asimismo, pudimos visualizar que entre los periodos 2010 y 2011 los activos corrientes variaron un 8% y pues por lo tanto dentro de los activos no corrientes el concepto de mayor variación son las inversiones permanentes con un 2%. También pudimos deducir que entre los periodos 2010 y 2011 los pasivos corrientes variaron un 56%, en donde el de mayor variación son las obligaciones laborales con un 108%. Y pues por último, en esos 2 años pudimos ver que el patrimonio varió un 1% y asimismo el concepto de mayor variación fue la revalorización del patrimonio con un menos 36%. Bueno, por otro lado tenemos los indicadores de liquidez, que pues como ya todos sabemos, los indicadores de liquidez son los que nos ayudan a medir la solidez de la base financiera de nuestra empresa. Y pues en primer lugar tenemos la razón corriente, que es la que nos indica la capacidad para cumplir las obligaciones financieras. En esta pudimos determinar en base a la fórmula que por cada peso de deuda en el corto plazo, la empresa tuvo para el año 2010 un activo corriente del 2,4 pesos y para el segundo año un activo corriente de 1,7 pesos, pues para cubrir esa misma deuda. Por otro lado, tuvimos que el indicador del capital de trabajo, que pues es el que nos permite conocer lo que dispone la empresa para pagar las obligaciones. Y pues digamos que allí tomamos el activo corriente menos el pasivo corriente y nos pudimos dar cuenta que para el año 2010 la empresa tuvo un capital de trabajo y pues la suma de 669 millones y pues para el año 2011 se dio un capital de trabajo de 513 millones. Y por último tenemos la prueba de ácida, que es la que evalúa la posibilidad de pagar de forma inmediata las obligaciones a corto plazo. Entonces tuvimos que para el año 2010 la empresa tuvo un activo corriente sin inventarios de 1,8 pesos y para el año 2012 1,2 pesos pues para cubrirla.
Bueno, vamos a explicar nuestros indicadores de actividad. Entonces tenemos la rotación de cartera, que por el año 2011 fue 19.3. Los días cuentas por cobrar, que fue 18.7. La rotación de inventario, el 24%. El periodo de repositorio de inventario de 15%. La rotación de proveedores de 15.9. El periodo de pago de proveedores de 22.6. La eficiencia administrativa de 3.2 y la rotación de activos de 2.8. En la variación que se hizo en el análisis entre años, encontramos que lo que más varió fue nuestra rotación de inventario, ya que tuvo un aumento en nuestro costo de venta, y el periodo de reposición de inventario, ya que se ve afectado pues, por este mismo aumento del costo de venta, pues tuvo una variación entre los dos años del 30%, disminuyó un 30%. Lo que encontramos analizando a nuestra empresa frente al sector es que nuestra rotación de cartera es mucho mayor a la del sector, en un 671%. Los días de venta de cuentas por cobrar también tenemos menos días que tiene el sector, por esto se ve disminuido en un 87%. Otro que se ve afectado bastante es la rotación de proveedores, teniendo en cuenta que nuestra rotación es mucho más alta que la del sector, entonces aumentó en un 697%. Para los siguientes indicadores, que son los indicadores de endeudamiento, tenemos una solvencia del 2.2, un endeudamiento el del 0.5, un leverage del 0.9, una concentración del 0.5, un apalancamiento general del 1.9 y las veces que se ganan los intereses pagados es del 11.7%. En la variación que se hizo entre los dos años, encontramos que los que más variaron fueron el leverage y la concentración, teniendo en cuenta que nuestro pasivo aumentó entre los dos años. Y para la concentración también hubo un aumento en el pasivo corriente. La evaluación que se hizo frente al sector podemos ver que aumentó en un 71% el leverage frente al sector, es decir, que es mayor el de nosotros. La concentración también es mucho mayor la que tenemos y las veces que se ganan los intereses pagados frente al sector sí es mucho menor. ¿Qué? Sí, bueno, ya tenemos acceso. Ok. Bueno, en estos momentos vamos a continuar con los indicadores de rentabilidad. Podemos ver las variables que son margen bruto de utilidad, margen operacional de utilidad, margen neto de utilidad y rendimientos de apalancamiento, de patrimonio, perdón. Bueno, ahí pues no vamos a enfatizar mucho lo que sería en cómo se saca, aquí ahí están las fórmulas de cómo podemos calcularlo. Lo que logramos evidenciar en general es que en el margen bruto de utilidad tenemos en el año 1 un 7.7% y en el año 2 un 6.7%. En el margen operacional de utilidad tenemos un Lo que 3.7% usted le hizo y ver. en el año 2 tenemos un 3%. En el margen neto de utilidad tenemos un 3.1% en el año 1 y en el año 2 un 2%.
Y en el rendimiento del patrimonio tenemos un 13.2% y en el año 2 tenemos un 10.4%. Al inicio, pues bueno, explicamos como que habíamos tenido unas ciertas pérdidas, esto nos afectó nuestra rentabilidad. Por esta razón es que nuestras utilidades, que son lo que realizamos la fórmula según a las ventas y el patrimonio, nos afectó y nos disminuyó nuestra rentabilidad de la compañía. ¿De acuerdo? ¿No? Eso es lo que podemos como deducir de estas informaciones que tenemos acá en pantalla, de estos factores a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar de apalancamiento. El apalancamiento es una relación entre el crédito y el capital propio invertido en una operación financiera. Este sería pues de lo que hemos invertido en la operación financiera de la empresa. El apalancamiento de nuestra empresa se basó en una herramienta que utilizamos con el objetivo de minimizar los costos fijos, que ya sean operativos o financieros, los cuales se distinguen de formas diferentes. El apalancamiento operativo buscamos aumentar la rentabilidad modificando el punto de equilibrio entre los costos fijos y los costos variables, y utilizamos las herramientas que tienen disponible la empresa sin recurrir a externas. En el apalancamiento financiero fijamos que el resultado de las decisiones de gestión que adopta la empresa para asumir costos fijos para obtener el uso de determinados recursos materiales o financieros que implican recurrir a fuentes financieras ajenas. Bueno, asimismo tenemos el punto de equilibrio de nuestra empresa, que es Terpel, y pues digamos que lo utilizamos para saber, digamos, por anticipado si la empresa en un futuro iba a producir utilidad y pues en qué nivel la actividad comienza dicha utilidad. Pues asimismo debemos tener en cuenta que nos basamos en el análisis realizado entre el nivel de producción, los costos y las ventas y por así decirlo las utilidades, donde los costos totales fueron cubiertos por las ventas y asimismo obtuvimos una utilidad. Entonces pudimos decir que la empresa necesita un margen de contribución del 5% para mantener unas ventas y unos costos variables y pues asimismo los costos fijos y finalmente estar dentro de nuestro punto de equilibrio. En estos momentos vamos a continuar ahora con el WAC y el LEVA. Bueno, vamos a empezar primero partes, vamos a empezar con el WAC. No vamos a enfatizar, digamos, lo que serían fórmulas ni nada de esto, porque pues, bueno, eso hemos visto durante el medio de la clase, entonces vamos a enfatizar directamente el análisis. En estos momentos el WAC final, ¿sí? Lo que nos dio el financiamiento máximo es de un 11.83%. Este es el coste promedio en el que incurre la empresa al momento de financiarse, ¿de acuerdo? Es, bueno, muy moderado teniendo en cuenta que la compañía se compone en un 32% de capital por préstamos y en un 68% en un capital social. ¿De acuerdo? Nos financiamos más de capital social que de préstamos durante estos periodos, que sería 2010 y 2011. Eso conforme al WAC. Conforme al EVA, entonces, bueno, ahí tenemos en cuenta también el factor WAC, donde utilizamos las utilidades opcionales, le aplicamos nuestro impuesto del 33%. Bueno, tenemos el beneficio operacional después de impuesto y, bueno, algunos pasivos a largo plazo, el patrimonio que tengamos y un total a capital, indicándonos todo lo que tenemos acumulado. ¿De acuerdo? El EVA, ¿qué nos está indicando en estos momentos? El EVA lo que nos muestra en estos momentos, con ese menos 115.127.532,11 y con los 88.801.886,40, es lo siguiente. Es que el excedente después de pagar los costes administrativos, operacionales y de obligaciones, puede ser bancarias o algunas otras obligaciones, la compañía no tiene un factor sobrante e incurrió en una reducción de sus ganancias respecto en el año 2010 y 2011. Sin embargo, frente a su factor de financiamiento,
logramos evidenciar que cubre mayor parte del patrimonio de las deudas financieras, dejando la empresa en un estado de recuperación que puede visualizarse, donde podría verse excedentes. Es decir, lo que podemos ver ahí es que, pues, bueno, como inicialmente también lo dijimos, recopilamos toda la información y la centramos en este punto, donde decimos la empresa tiene pérdidas entre estos dos periodos, pero tiene la oportunidad de recuperarse, ¿de acuerdo? O sea, su capital no está totalmente en deuda, porque todavía tiene capital disponible, pero pues es necesario pronto realizar algunos ajustes, algunas recomendaciones, que pues ya eso se iría manejando ya con el área administrativa. Entonces vamos a continuar en estos momentos con el concepto general y el diagnóstico. Bueno, entonces en estos momentos vamos a continuar. Tomaría la palabra. Bueno, la empresa Terpel S.A. cuenta con unos activos que superan sus pasivos. En el año 1 se tiene mayor utilidad frente al año 2, pero pues debemos aclarar que en el año 2 varían dichas utilidades respecto pues a un pasivo que la empresa registra. Es decir, que en el año 1 por un peso que se adeudaba, la empresa tenía un 2.4 pesos para responder. En el año 2, por cada peso de deuda, la empresa cuenta con 2.2 pesos para responder. Frente a sus utilidades, en el año 1 se tenía una rentabilidad del 77%, en el año 2 es del 67%. Podemos decir que la empresa tiene un punto de equilibrio estable, pero hay factores que están afectando como la variación de las ventas, cuya variación es del 24%. Podemos decir que la empresa puede mantenerse a este ritmo siempre y cuando no adquiera nuevos pasivos que afecten su rentabilidad. Listo, esto ha sido todo, profe. Bueno, esto ha sido la presentación sobre todo lo que se realizó durante el curso. Igualmente, pues cualquier recomendación o cualquier cosa de pronto adicional que nos haga falta, pues nos la puede notificar para nosotros ajustar cualquier cosa en tema de conocimiento. ¿Listo? Nuevamente, Gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias.